Pura vida, pura vida. Aquí traemos hoy algo distinto. Mira, un canesú brillante, pero más que eso es redondo. Y también agregamos un poquito ahí de escote en V, en la espalda, o lo pueden dejar hacia el frente. Así que bueno, espero conquistarles a suscribir, que con esto comenzamos. Hace bastante tiempo que no hacemos un canesú redondo en este canal. ¿Sí? Muchas gracias por estar aquí una vez más. Y si es nuevo o nueva, le invito a suscribir y quedarse, que en cada video aprendemos algo nuevo. Siempre digo eso o casi siempre. Es un canesú redondo con un hilito así de brillito o lo pueden hacer del mismo tono, como ustedes deseen. Muy fácil para todas las tallas. Es un canesú redondo y luego hacemos hacemos un tipo de V, esta parte de la espalda que me encanta, y manguitas largas. ¿Por qué quise mangas largas? Bueno, porque le quise agregar un acento ahí con el mismo hilo. Me gusta muchísimo. Es un puntito muy fácil. Lo llevamos todo en punto medio alto, que le llamo yo, o, bueno, ¿cómo se le llama? Punto medio alto, o también le llaman medio punto. Este es el puntito que vamos a llevar en todo lo que es la mayoría del tejido. En el tono rosa, rosa naranja, no sé cómo llamarle a este color exactamente porque el fabricante no lo puso. Y el beige que le he puesto arriba. Entonces necesitamos marcadores, un hilito del 3, ganchito 3.5, viene siendo el mismo grosor de este, que por cierto se los comienzo en otro hilo porque quiero que se aprecie bien. Entonces, aunque este se deja trabajar bien, en un momento lo vemos ahí que él se deja trabajar muy bien, pero para que se vea bien en el video es un poquito complicado. Entonces, en la parte del rosa, 200 gramos, talla mediana, es bastante delgadito. Y en el brillante, 50 gramos, un poquito menos de 50 gramos porque es para nada más el cuellito, que es muy económico, y el acento en los puños de las mangas. Así que bueno, es un punto súper fácil. Eh, lo comencé en blanco, pero no estaba seguro porque he puesto varios proyectos en blanco. Y luego le hice esto de conchitas. Y este que lo he hecho ahora para el inicio, en un verde jade muy bonito. Bueno, ustedes deciden con qué hilito lo hacen. Hay muchos tipos. Este es bambú, lo venden así en paquitas de 3. Este es similar al bambú. Vea qué acentos más bonitos estos dos. Lila, negro, demis, preciosísimo. El demis se usa en toda temporada, muy bonito también de bambú. O algunos que vienen combinado bambú y algodón, que es muy sedoso para todas esas caídas muy preciosas. Así que bueno, vamos a aprender también a hacer una división muy acertada para todas las tallas. Con esto comenzamos. Bueno, vamos a hacer un proyectito y le vamos a agregar esto como acentos, ¿verdad? En mi caso, cuello y los puños de las mangas. Y la mayoría va a ser con hilo normal. Entonces, este hilito eh, se deja trabajar, pero en el video no se podría apreciar bien lo que voy haciendo en las demás, como la 1, la 2 y la 3. Entonces voy a utilizar otro tipo de hilo para que se aprecie bien. Ve, ahí se deja, él se deja, pero no se aprecia bien, ¿verdad? Para que se vea en el video lo que estamos haciendo. Entonces, ahí compramos unos 50 gramos, quizás menos, de un hilito así para darle acento y lo demás con el otro tono. O todo en un solo tono, como ustedes lo deseen. Así que voy a tejerle con este hilo para que se aprecie bien. Viene siendo un verde esmeralda, 100% algodón, de la compañía Omega. Hacemos ahí el lacito, ¿eh? Gusta así. Hacemos aquí el lacito y tejemos
Ahí, aquí 1, 2, 3, 4. Pasamos el hilo y vamos a la primera. Esto le llamamos ojitos. Por ahí hay muchos proyectos lindísimos con esto. Un punto alto en el primer ojito. Y ahora ve estos dos hilitos que quedan ahí. Es el último. Para formar el punto alto, ese los vamos a utilizar siempre. ¿Cuántos vamos a hacer? Muy bueno. ¿Sí? Vamos a hacer, en este caso, 23 ojitos. O 21. 19. ¿Por qué les digo esos números? Porque son ojitos impares. ¿Ve? Impares. Usted hace, venga, quiero que se anime y me diga, estoy haciendo una blusa con usted por la primera vez, que ya es muchas las que me dicen eso y me encanta. O suéteres, que no es difícil. Bueno, impares. 1, 2, 3, aquí tenemos un motivo. 1, 2, 3, 7, 9, 11, ¿ves? Entonces así. Así que bueno, vamos a hacer ojitos, venga. Ojitos y ojitos y lo ponemos en el cuello. Que lo sienta cómodo, que lo sienta cómodo en el cuello. Ahí, que le dé cómodo. ¿Ve? En este caso aquí está un poquito grande, pero para ella, ¿verdad? Porque es el hilo muy grueso. Pero viene siendo más o menos así, que quede cómodo. Y los contamos. Los contamos. Solo comienza a hacer ojitos. Ah, es que me quedaron 20. Bueno, hace uno más. ¿Ve? Me quedaron 18. Hace uno más. Porque necesitamos que sean impares. Facilísimo. Van a ver la siguiente puntada que súper fácil es. ¿Ve? Bueno, vamos a hacer así 23. Aquí tenemos el número 23, 19, 21, un aproximado. Entonces, medimos 41. En el otro hilo me han quedado 46 centímetros. 46. Este hilo es graciosamente porque este hilo es más grueso que él, pero por el tipo de materiales, o sea, los abalorios que tiene, el ganchito se usa grande y va quedando sueltito. Entonces, para que tengan ahí una idea, 46, 45 centímetros de cuello. Para blusa talla mediana, en caso que no lo haya dicho. Así que bueno, venimos al último. Aquí en el último vamos a hacer un punto bajo. Una, dos cadenitas, pasamos el hilo y un punto alto en el mismo ojito. Una, dos cadenitas de separación y vamos al mismo y hacemos dos puntos. Así. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. 9 cadenitas. Cargamos. Este no lo utilizamos. Vamos al siguiente. Y aquí gastamos uno. Para así, o sea, completo. 3 ojitos. 2 cadenas. Y en el mismo 2 puntos. Esto es. Volvemos a repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cargamos. Saltamos uno. Vamos al siguiente. Uno sin tocar. Fácil, súper fácil. Ahí vamos ya formando. Aquí lo había hecho, comenzado en blanco porque quería hacerme como un suétercito o un vestido. Estaba en eso, ¿ve? Quedan estos muy bonitos. Ahí.
Ok, continuamos. Así nos tiene que ir quedando. Bien, bien relajadito, que nos dé el cuello bien, bien bonito. Y 9 cadenas. Saltamos este y vamos al último punto igualmente. 2 cadenitas y otra vez 2 puntos. ¿Eh? Bueno, si lo quieren hacer con punto fijo de llevarlo directo en el borde, una cadenita y ponen aquí un punto fijo, si lo quieren así. Pero teníamos que hacerlo al inicio y yo no lo he hecho en el proyecto, entonces así lo vamos a llevar. Es algo sencillito, así. Bueno, entonces aquí volteo el tejido, me gusta voltearlo para este lado. Aquí hago un deslizado. ¿Ve? Vamos a comenzar la segunda. Un deslizado y me vengo hasta aquí. Punto bajo, 1, 2 y vuelvo a repetir lo mismo. 1, 2 cadenas, así. ¿Sí? Y aquí vamos a hacer un lacito aquí con un punto bajo, pero primero 1, 2, 3, 4, punto bajo. 1, 2, 3, 4, la conchita. 1, 2 cadenitas y otra vez 1, 2, 3, 4, aquí. 4 cadenas, punto bajo y otra vez repetimos. Esto es. ¿Eh? Esta de conchita y 4 cadenas la repetimos 3 veces. Exactamente la misma. La misma. 3 veces. 1, 2, 3. Ya esta va distinto y esta también. La última. Entonces 3 veces vamos a repetir esta misma. Casi final de la 2. Porque la de ojitos no se cuenta por lo general, ¿verdad? Y si no, pues la 3. 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4 cadenitas. Y aquí el mismo. 2 puntos, 2 cadenitas y 2 puntos. Facilísimo de recordar. Y volteamos otra vez. Hacemos aquí un deslizado en el siguiente y entramos 1 bajo, 1, 2 cadenas y un punto alto. 2 cadenitas de separación y volvemos a repetir. 1, 2, 3, 4, encima del punto bajo, 1, 2, 3, 4 y ya. Esta es. Ya casi la terminamos, más bien. Es súper fácil. ¿Eh? Entonces vamos a hacer 1, 2, 3 exactamente iguales, con 4 cadenas. Esta que les estoy acompañando y una más. Casi final de la número 3, vea qué amplio que se ve ya. Y igual. 1, 2, 3, 4. Estos 2 puntos que son amiguitos casi hasta el final. Volteamos, deslizamos, entramos y hacemos bajo 1, 2, 2 cadenas y volvemos a repetir. Ya esta es la última de 1, 2, 3, 4 cadenas, punto bajo.
1, 2, 3, 4 cadenas, la conchita, otra vez. La próxima, la número 5, sí, 5 cadenas. Esa es la que varía aquí. 5 cadenas, la número 5, falta de recordar. 1, 2, 3, 4, las 5, 5 cadenas y aquí en medio 3. Final de la número 4, casi final que los dejo aquí siempre un poquito pendiente. 4 cadenas para que lo hagamos aquí juntos, ¿verdad? 1, 2, aquí finalizamos el último, por ahí viene un nudillo, igualmente hacia atrás, deslizo, un punto bajo, 1, 2 cadenas y aquí igual, 2 puntos, pero 1, 2, 3 cadenitas, esa es la variable en medio de la conchita, 2 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5 esta vez, igualmente aquí, todas van aquí hasta la última y otra vez 1, 2, 3, 4, 5, otra vez. Entonces la número 5 tiene 5 y 3 cadenitas entre las conchitas de separación. Esto es. Bueno, entonces así terminamos las 5 en un momento y me regreso con la 6 que sería la última. Ya comenzamos a montar el otro tono o si quieren lo continúan con el mismo material. Bueno, ya se tiene que ir viendo así. Y estamos ya finalizando las 5 entonces y comenzando la número 6 que sería la última. Aquí igual 1, 2, 3. Como comenzamos, así también terminamos. Aquí igualmente volteo el tejido, entro aquí, un deslizado y aquí sí varía con diferentes cantidades. Tenemos aquí 1, ¿verdad? Hacemos 4, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Y hacemos así. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ponemos la uñita aquí en el 4 y vamos a hacer un piquito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Regresamos aquí a la número 3 y hacemos un piquito. Las que gustan hacer punto bajo o yo, o las que les guste hacer deslizado. 1, 2, 3, 4 cadenitas también que quede el mismo tamaño. Cargamos y vamos aquí y hacemos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Esto es lo que va a quedar al final. Un piquito. Y de ahí es que vamos agarrando para hacer los arquitos. ¿Ok? Igual que la número 5. También 5. 1, 2, 3, 4, 5. Punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Cargamos y volvemos a repetir. 1, 2, 3, 4. 1,
2, 3, 4. 1, 2, 3. Regresamos a la 3. Hacemos un piquito. 1, 2, 3, 4. Cargamos y volvemos. Y hacemos 4 puntos aquí. Estos picones van quedando así. Y de aquí hacemos arquito. Ya con este tono. Bueno, en mi caso, ¿verdad? Que yo llevo primero hago esto y luego pongo este tono, que es muy bonito. Y un grosor similar. Ve qué grandote que se ve. Ya con esto, dependiendo las tallas, hay que tener cuidado de no hacer aumentos y aquí porque nos puede quedar bolsitas en la espalda y todo eso. Así que ya vamos a hacer los arquitos en un momento, pero primero quiero dejarlo como yo lo he dejado en el original. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hacemos aquí un piquito. Esto es terminando. 1, 2, 3, 4 y los 4 puntos. Igual que el inicio. Pero yo para perder el hilo y también que quede un borde, hice de una vez así. ¿Ven? Bueno, así terminamos entonces. Y aquí hice una cadenita en el original y aquí entré el punto bajo, un punto bajo. En la peguita se podría decir, en esta parte hice también un punto bajo. Me viene un nudito de sapito y dentro del punto un punto. Esa es una medida que me gusta. En la pega un punto, en medio otro punto. Así lo llevé hasta el final. Y estamos aquí terminando, ¿verdad? Este punto es para hacerlo igual. Tenemos uno, en la peguita otro. Si no, entonces le agregan un puntito más. Si tejen muy apretadito, le agregan un puntito más en el medio del punto. ¿Ve? Aquí llegamos a la peguita, el punto alto y podemos poner dos para que no quede como, o sea, que quede como más eh, relajadito. Y aquí hacemos a la par del ojito un deslizado y yo corté, ¿verdad? Corté, ya terminamos aquí el proyecto, corté y luego voy para poner el hilo, si lo van a hacer del mismo tono, aquí. Nada más, aquí, luego aquí. Así que continuamos ahora con el original de este tono. Bueno, entonces tenemos este canesú redondo con 12 picos. 12 picos. Vamos a ir al primero. Elegimos el tono que queremos o el mismo hilo, puede ser. En el primero de piquillo traemos esta vez doble, como indicando aquí un punto bajo. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Vamos al siguiente. Van a ser arcos de 17 puntos. Vamos al siguiente y hacemos aquí un punto bajo. Otra vez, 1, 16 y 17. Vamos al siguiente. Y así vamos hasta el final. Con arquitos de 17. No los quiero hacer muy amplio, no quiero que se me abran mucho así. ¿Ve? Aquí con el peso del tejido van esos piquitos preciosos.
¿Vieron el gatito famoso de la inteligencia artificial? ¿Ve? Se hizo un patrón y sale de verdad bien hecho, bastante bonito. Lo seguí y sale. Lo que pasa es que aquí hizo errores de 3 puntos y yo lo seguí, pero en realidad eran puntos doble alto. ¿Ven? Y le hice la naricita que no estaba incluida en el diagrama. ¿Ve? Ahí tenemos el gatito acompañando. Así que bueno, aquí 17 cadenas. Llegamos al pico número 12, el último. Y aquí una cadenita nada más porque los voy a rellenar en punto bajo. Y vamos a hacer aquí, tenía 17 cadenas, vamos a hacer 18 puntos. 1, 2, tenemos el número 18 y vamos a la siguiente. Y repetimos lo mismo, ¿ve? No hago nada aquí, voy a la siguiente y hago 18. Otra vez 1, 2, ahí se acomodan. Ellos se acomodan con la cadenita, porque en unas partes quedan más apretadillos y otros más, ¿verdad? Porque se acomodan, están por fuera de la cadena. Entonces así. Y aquí otra vez 18. Bueno, a todo lo rellenamos con 18 puntos bajos. Y aquí el número 18 y hacemos aquí un puntito fijo en el piquillo. Una cadenita, volteamos el tejido y en el siguiente hacemos un punto bajo. Una cadenita, saltamos un punto, vamos al siguiente y hacemos 2 puntos medios altos. Una cadenita, lazamos el hilo y 1, 2 en el tercero, 2 puntos medios altos o 2 medios puntos. 1, 2 en el tercero, y así. Este es el puntito que vamos a llevar. ¿Eh? 2, 2, saltamos 2 cadenitas y así vamos hasta el final y regresamos en lo mismo, otra vez de esta manera. Entonces 2 puntos, una cadena, 2 puntos, una cadena, aquí final, saltamos nada más uno, vamos al siguiente, un punto medio alto, una cadenita y en este punto voy a hacer, era punto bajo, un punto bajo. Y aquí voy a comenzar con aumentos ya. En la segunda de punto medio alto vamos a hacer aumentos porque necesitamos un poquito. En el mismo punto, un punto medio alto. Una cadenita. Vamos en este espacio y hacemos 2. 1, 2. Una cadenita. No hacemos nada aquí. Vamos al siguiente espacio. Y de esto se trata este punto. Esto es una cadenita. Es muy rápido de hacer porque pasamos el ganchito directo. En estas partes todavía no voy a hacer aumento, pero sí en el frente vamos a llevar uno más, así para recordar. Cuando lleguemos aquí también en este pequeño espacio montamos 2 para salir. Entonces, ¿dónde habíamos comenzado? Aquí. Ahí.
Entonces así vamos a seguir tejiendo este punto. Aquí al final comparamos este que está aquí, le pongo doble punto. Este lo respeto igual como este y una cadenita y en el último una cadenita y en el último hacemos dos puntitos. Iba a ser punto alto. Una, dos cadenitas, el mismo punto, un punto, una cadenita y aquí otra vez. Y así vamos haciendo aumento. Por ahora estamos bien, no quiero hacer aumentos en otra parte más que enfrente, cada lado. Bueno, me encanta, me la puse y me encanta cómo se ve. He tejido 11 centímetros. 11 centímetros igual a 20 hileras, contando el desde las cadenas, ¿ok? Y lo uní un poquitito y saqué la sisa para ponérmelo y ver cómo se siente. Me encanta. Vamos a sacar la sisa entonces, ¿sí? Entonces vamos a quedar así. Yo la voy a deshacer porque vamos a sacarlas juntas. Ya las tengo marcadas así, pero la voy a deshacer porque vamos a hacerlo juntos. Así que bueno, llego hasta aquí. Bueno, ahí tenía, disculpen, ahí tenía 20, aquí es la 19, la 19. Ok, estaba tejiendo de este lado. Terminamos, emparejamos y todo eso. Ya les voy a explicar un momentito porque cada una va a quedar en diferentes cantidades. Aquí hacemos una cadenita, nada más, hago el último aumento, se los voy a recordar un momentito, a como veíamos porque queda como cuello V, ¿verdad? Una cadena y en el último puntito, dos puntitos, dos. Una cadena y ya vamos a unir. Ya vamos a unir con un punto deslizado. Bien, con un punto deslizado. Y lo voy a dejar ahí pendiente. Y vamos a hacer la división primero. Para que estemos todos de acuerdo. ¿Ve? Bueno. Aquí tengo, yo conté así, todos, cada cajita. Una, contando esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 83. Cuénteme usted en este momento las que usted tiene. Y detiene el video. ¿Ok? Un momentito. Ok. Entonces, vamos a hacer la matemática. Voy a bajar unas luces. Aquí tengo 83 cajitas. Lo ponemos. Ponga el número que usted tiene de cajitas en este momento. Solamente ponerlo. 83, ajá. Ahora vamos aquí y hacemos división. ¿En cuánto? 3. ¿Sí? 3. Dice que es 27. O el número que a usted le haya dado, ese 27. No veamos este sobrito, solo veamos el número principal, el antes de la coma. ¿Ok? Entonces, 27. Ahí se los voy a poner. Vamos a dejar 27 para la espalda o frente, si usted lo quiere dejar para el frente, esta parte, y 27 para este lado. ¿Ok? Ahora vamos con las mangas. ¿Cuánto vamos a dejar? Volvemos. Ni siquiera detenemos el teléfono o la calculadora. Volvemos a poner el dedito en división. Pero esta vez por 2. Igual 13. ¿Sí? 13. Entonces ponemos ahora 13 para cada brazo. 13 puntitos o los que usted
tenga como resultado antes de la coma. Ese montón no. ¿Ok? Ahora, eso es lo que tenemos. Ahora vamos para atrás. Quiero que se detenga y ponga atención a lo que le voy a decir. Ahora vamos para atrás. Entonces, ya deshago aquí. ¿Ve? Y tenemos este resultado. Tenemos este resultado, ¿verdad? Yo lo puse así separado. 27 para la espalda, 13. 27 para la espalda y frente y 13 para cada brazo. Pero nos faltan 4 de separaciones, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo así. Tenemos 13 y 13. Vamos para atrás. 13 más 13 más espaldas 27 más 27. ¿Eh? Dos, dos lados más grandes y las mangas. Igual 80. 80. Y 4 de separaciones. Entonces más 4. Tenemos 84. Nos falta una. Una. ¿Qué pasa si eso pasa? ¿Qué pasaría si eso pasa? Entonces, como nos falta una, se la podemos dejar menos en la espalda o menos en el frente. Uno menos. Aquí. En el frente o uno menos en la espalda, como lo quieran decidir. Las manguitas no las toquemos porque tendríamos que, si tocamos una manga, tenemos que quitarle la otra. Tocamos los frentes o la espalda. Y listo. Entonces nos falta un punto. En mi caso, si a usted le sobra puntos, más bien, como que le sobra, se los regala al frente, por el gusto. No me toque de espaldas, se lo regala al frente. Entonces, vamos a ver. Entonces, así estamos. Ah, que no estamos, no. Vamos a marcarlo entonces. Aquí, vamos a marcarlo juntos. Ay, bueno, el que está de la unión es un punto. Vamos a marcarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Recuerdan? Bueno, yo le dejé 13 de cada lado porque es 3 y 13, 26 y el de en medio, 27. Y estamos. Entonces, y marcamos en la 14. La 14 no se cuenta. No se cuenta. Volvemos a contar desde cero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Marcamos en la 14. Volvemos a contar desde cero. 27 para la parte cerrada. Otra vez desde cero. 13. Sin contarla. Ponemos la marca y nos vuelven a quedar aquí 13. Y aquí agrego 1. Aquí agrego 1. En mi caso. Puede ser que usted más bien le sobrara. Entonces no importa. Vamos a hacer igual 1. Y usted decide a quién le regala uno, de la espalda o entre el frente, no brazos. Ahora, si le sobraron 2 puntos, sí le regala uno a cada brazo. Y ya, ok, una cadena, porque usted dice, yo quiero tener los brazos más, que me queden más amplios, bueno, una cadena y aquí unimos con un punto deslizado. 1, 2 y por reglas del acabado del tejido tenemos que voltear el tejido, no podemos tejer de forma redonda, redonda exactamente porque nos quedaría un acabado distinto. Entramos aquí y hacemos un punto. Una cadenita. Aquí tenía que hacer 2 puntos yo. 2 puntos, disculpas. Aquí es 2 puntos, ya me iba a faltar uno. 2 puntos. Una cadenita y vamos a unir. Una, 2, volteamos el tejido y aquí hacemos el punto medio alto. Una cadena y ya vamos con el punto que hemos llevado. Una cadena. Entonces, nos vemos en la marquita.
aquí, porque vamos a sacar las bocamangas. Nos vemos aquí en un momento. Entonces aquí estamos cerca de la marquita, después de la unión, y vamos a sacar la bocamanga. Una cadenita, una cadenita y vamos a la marca, ¿sí? Esta es la última. Vamos a la marca. 1, 2, 3. Si no quieren hacer ojitos, hacen 15 cadenas, ¿ok? Porque en cada punto vamos a poner 15 cadenas. Estamos 3, 6, 9, 12, 15. 3, 3, 3, 3. Y si no, entonces yo voy a hacer ojitos. Así. En esos espacios, que aquí en este caso quedan 3, sacamos, lazamos y sacamos una vez, volvemos a lazar y hacemos aquí un punto alto. 1, 2, 3 cadenitas, lazamos y en esos 2 que quedan aquí es lo que voy a utilizar. ¿Por qué me gusta este? Porque es mucho más reforzado para las mangas. Aquí voy a hacer así 5. Estos ojitos están adoptándose ya en muchísimos países y es muy bonito. 1, 2, 3, 4, 5. Cada ojito le vamos a meter después un puntito y una cadena. Dentro de aquí vamos a poner eso, ¿ok? Estamos así entonces. Vuelva a comparar con lo suyo. Estamos aquí, volteamos, llegamos a la marquita, contando números, ponemos en el número 14 un punto, pero ya levantando las 15 cadenas o lo que usted necesite, como quiera las mangas, esto es múltiplos de 3. Entonces, si no, puede poner 18, 21 y así, 3, 3, 3, 3. Ahora vamos a la siguiente marca. Ya dejamos las manguitas separadas. Igual, vamos a esta marca, que sería ya la número 14, dejando 13 cajitas separadas. ¿Eh? Una cadena y ahora hacemos la espalda o frente, depende cómo usted la quiera utilizar, de verdad que viene siendo lo mismo. Me encanta para la espalda, me encanta para el frente, depende cómo se quiera ver. Bueno, entonces tejemos toda la espalda. En la próxima marca nos vemos en un momento. Entonces ya aquí estoy en el otro lado, exactamente en la marca, no avanzamos, a menos que le quiera regalar más a la espalda. En esto hay juegos de juegos, ¿verdad? Y aquí hacemos lo mismo, los 5 ojitos, disculpe. Aquí quiero manguitas más pequeñas, bueno, 3. Aquí hacemos los mismos 5 y vamos a la siguiente marquita. Aquí tengo el número 5 y vamos ya a la última, cerca de la parte que unimos. ¿Sí? Ya contadas y todo. ¿Mm? Facilísimo, muy fácil. Bueno, ya estoy aquí por unir y quiero que tengan una idea de lo que nos queda como contorno, que es importante para saber, ¿verdad? Si nos funciona. Tenemos así sin estirarlo mucho, 49. Digamos que 100, ya, ¿verdad? Con el vaporcito, esos 100 centímetros como contorno. Entonces, ya aquí llegamos casi al final. Tratamos el último punto y unimos. Una cadenita
y unimos aquí en la que subimos de 2 cadenitas. Una, 2 cadenitas. El de crocheritas. Ahí deslizamos, disculpen, deslizamos y volteamos el tejido. ¿Ve? Deslizamos, volteamos el tejido y aquí hacemos un deslizado, 1, 2 y volvemos a entrar. Una cadenita. Y esto es. Cada vez volteamos porque si tejemos de forma redonda, redonda, entonces redonda, redonda me refiero que ya en vueltas totales va a quedar más fino después los puntitos. ¿Ok? Entonces vamos así hasta los ojitos. Y aquí vamos a hacer el mismo punto. Entonces vamos a rellenar los ojitos para seguir el mismo punto. Aquí en este espacio una cadenita y aquí vemos que tenemos ¿verdad? Yo podría ir hasta aquí, pero queda muy distante. Vamos a utilizar aquí la unión un poquito. No va a ser así en los demás, pero no quiero dejarlo tan separado. Ahí, una cadenita y ahora dentro de cada ojito vamos a hacer una cadenita. Dentro de cada ojito un mini motivo. Gracias, Sonia. Muchas gracias. Ahí está comentando en este momento Sonia. Charo también. Muchísimas gracias. Bueno, aquí llego y no voy a hacer lo mismo que este. Es que este me quedó como un poquito que abierto aquí, en esta parte. Y aquí me ha quedado más unido el ojito con este lado. Vamos a ver cómo se ve. Que no me quede tan abierto. Y si nos queda muy abierto, entonces no está bien así. Entonces vamos a tener así 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quedaron 6 por el otro que ya no quería que quedara tan abierto. Bueno, entonces vamos así, hacemos lo mismo en los otros ojitos, lo mismo. Si vemos que tenemos ahí muy separado, le agregamos. Y aquí, ve, aquí está separado. Entonces aquí agrego uno más. Y yo tengo que hacerlo, en mi caso, porque quiero que me quede igual que el otro lado. Entonces aquí agrego uno y aquí me queda más unido. Entonces aquí no. O sea, el punto es que quedemos iguales. Llegamos aquí y hacemos lo mismo. Volteamos el tejido cada vez. Cada vez. Esto es todo. Vamos a tejer el bajo del talle. Desde la sisa hasta lo que, bueno, si la quiere cortita, pues cortita, pero más o menos el bajo detalle para hacerle ahí los detalles del borde. Continuamos entonces. 43 vueltas, 25 centímetros. Aquí en el escote. O hasta arriba, 32 centímetros. Todo. Más largo, más corto, a gusto. Vamos a hacer piquito. Si yo lo hubiese hecho con el mismo tono de hilo, hago el mismo acabado abajo. Pero también nos tendríamos que acomodar con los múltiplos y todo eso. Aquí entonces, 2 puntos medios altos y un deslizado. Y me deslizo para este espacio un poquito más. Entro aquí y hago 1, 2, 2 cadenas y un piquito. Y vuelvo a entrar y hago uno más. El piquito queda en el centro. No hacemos nada aquí. Vamos al siguiente. 1, 2, 1, 2. Nos quedan un total de 3 puntos. Vamos al siguiente y hacemos así. Lo mismo, un piquito en cada cajita. Doy así la vuelta y nos vemos por aquí.
Aquí llego a la última, una, dos, piquito, igualmente un punto, y aquí buscamos el deslizado que hicimos antes y hacemos también un deslizado. Cerramos bien y cortamos. Listo, vamos a hacer las mangas entonces. En esos ojitos que hay cada uno una cajita, vamos a hacer lo mismo. Y aquí en los lados saltamos de una a la otra. Bueno, ya lo vamos a ver mejor, más de cerca. Aquí, entonces cualquiera. Vamos a hacer. Ahora estamos, vamos a ver las manguitas. Aquí quedó la última por el revés, entonces ahora por el derecho y luego por el revés. Lo mismo que hicimos en la parte de abajo. Lo mismo. ¿Sí? Lo mismo. Vamos aquí, hacemos medio, una cadenita. Vamos al siguiente. Una cadenita. Una cadenita. Y aquí voy a saltar en esta parte, en este espacio, para que no me quede muy abierto. Aquí. Dos. Un punto, una cadenita, disculpe. Y ya con el punto que tenemos. Por el derecho, por el revés, por el derecho, por el revés. Y manga larga quedaría muy preciosa, muy bonita. ¿Ve? Doy la vuelta entonces y nos vemos aquí. Aquí doy casi la vuelta. En cada espacio que ustedes vean como hay mucha distancia, por aquí, quede algo un poquito abierto, agregan algo ahí. Bueno, aquí les doy la vuelta y en cada espacio que vean que hay ahí como para poner un motivo, lo ponen. ¿Sí? Entonces una cadenita, llegamos aquí, una cadenita y como dice Crocheritas, la misma canción. Unimos, volteamos, que no quede muy suelto, y damos la vuelta, punto bajo, una cadena y en el mismo punto un punto medio alto, una cadena y otra vez, volteando el tejido cada vez. Esto es todo en las manguitas. Manga corta, 3/4, manga larga, extra larga, como usted lo desee. Preciosura, preciosura de amabilidad de puntada. Muy fácil. Tiene sus múltiplos, pero aquí nos acomodamos súper bien. Así que bueno, decidir tejer la manga el largo que usted desee. Me encanta la manga larga, me encanta. Se ve mucho mejor que la corta. Y 3/4 más o menos, pero cuando llegué aquí a la manga larga, que ya me adelanté en la otra y le hice esto, me encantó. Decisión, también gusto y todo eso. Ok, 38 centímetros desde aquí contando cada vuelta, 59. Vamos a hacer la 60 con otro hilo. Y cambios de hilos hay muchas formas, pero yo soy como digamos que a la antigua o al sistema que yo aprendí. Así que bueno, cortamos el hilo porque hay algunas que lo cambian aquí en este momento antes de hacer la cadena. Cortamos totalmente el hilo y vamos a tejer igual
para atrás y para adelante, si quieren. Con este hilo no se nota si tejemos para allá y para acá. Pero bueno, yo lo tejí porque ya lo llevaba así, entonces lo seguí tejiendo igual. Vamos a ponerlo aquí y aprovechar de ocultar. Estoy en la vuelta 59 y vamos a poner el hilo y la 60 ya sería, ahí vienen dos hebritas, la 60 sería cambio de hilo o bueno, la que usted haya decidido. Aquí mismo vamos a poner este puntito, una cadenita, aprovechamos de tapar ahí el hilo de una vez y vamos y hacemos el mismo punto, una cadenita. Este es un pelín más gruesito, pero está bien, está bien. La cadenita y el mismo. Aquí llegamos al último, una cadenita y hacemos lo mismo. Como ya les dije, me quedó el costumbre de hacer esto, entrar aquí, un punto bajo, una cadena y me regreso. Este hilo es muy fuerte, no hay que tener miedo como de jalarlo ni nada de eso. Bueno, ahora quedamos en 48 centímetros. He agregado 6 más. Entonces, una cadenita para confirmar, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya tengo aquí la cadenita, no, una cadenita y el punto de, no, tampoco, un punto deslizado. Volteo el tejido y vamos a hacer los piquitos. Entonces recuerda que deslizamos aquí un poquitito. Es lo mismo que aparte, en la parte de abajo hacemos 1, 2, 1, 2 cadenitas y hacemos aquí un piquillo. Y en el mismo, un punto. Vamos al siguiente y hacemos lo mismo. Poco se aprecia por el tipo de hilo. Ve, ahí se pega un poquito. Por eso hay que tejerlo con un ganchito grande para que pueda pasar bien. Esta es la colita que me está quedando. Y aquí tenemos el primer piquito. Entonces buscar aquí, adivinar donde hay un punto ahí más o menos. Hacemos un deslizado y un punto de cierre. Y tengo que hacerlo más amplio para que me pueda pasar la valorio ahí. ¿Eh? Porque si no, no me pasa. Ahí pasó. Falta el pequeñito y eso. Listo. Eso sí lo tejemos con mucho cuidado por detrás. Y así nos quedó estas manguitas. Puños. Ah, me encanta. ¿Ve? Precioso. Ok. Entonces, vamos a hacer el borde del escote y aprovechar de hacerle de una vez el lacito y ocultar estas hebritas y todo eso. Así que primeramente vamos a hacer ojitos, bastantes. Quiero que me quede un lacito ahí bonito. Ahora si usted dice, no, yo quiero hacer un cordoncito de cadena y punto bajo, también queda bonito. Pero cordoncito, ojitos. Lo mismo que hicimos para el cuello. 1, 2, 3 y 4 por ser la primera. Este por ser un hilito tan delgado también podríamos utilizar un ganchito menor porque ya es un hilito sin los abalorios. 3 cadenas. Vamos aquí. Esto es lo que comúnmente yo hago.
como cordoncito. ¿Cuántos? Todavía no sé, porque quiero que sea bien largo. Luego comenzamos el escote. Aquí tengo 30 ojitos, 40 centímetros. Más largo, más corto. Hay una cantidad como para hacer un lacito. ¿Sí? Ya teniendo los ojitos, vamos a hacer el borde. Y de una vez ir ocultando el hilo. Aquí donde quedamos con los puntos altos, vamos a hacer el borde. Vamos ahí en este caso pues a intentar pensar dónde están los puntos altos. Yo sé que se ve poco, pero ahí vamos a ver lo que se pueda. En el borde no voy a hacer nada, voy a hacer dos aquí. 1, 2. En la pega, 1. Del otro lado, 1, 2. Si lo quieren dejar más como que se reduzca más, pueden hacer más. En la peguita dejamos 1. Otra vez, 2. Tenemos que ver bien. Ajá, 2. Y en la peguita, 1. Bueno, aquí viene así como les dije y llegamos a la conchita. Está aquí. Entonces en la peguita hacemos un punto y ahora seguimos lo que tenemos en cadenas, punto bajo. Aquí subimos con 1, 2, 3. Y ahora punto a punto le hacemos punto bajo también a las 4 de punto alto que estaban ahí. Ahora entramos a la cadena que tiene 4 también, recuerdan. 1, 2, 3, 4. Podemos hacer un poquito más para que no quede estresadito. Aquí y en la peguita un punto. Y ahora aquí donde tenemos el punto medio alto, 1 en la pega, 1 en el centro, 1 en la peguita y otro en el centro. Nada más 1. Bueno, aquí estamos como en la parte donde se hace la V, digámosle así. Entonces voy a hacer un poquito para que se marque más esa partecita de disminución. Aquí estamos en el centro, centro. Vamos a hacer como en donde hicimos la unión, lo saltamos. Un punto, saltamos este punto y vamos del otro lado. Ahora cerramos juntos y seguimos. Uno en el centro, 1 en la peguita. Aquí llegamos del otro lado y respetamos lo mismo. Los puntos que ya están, este lo quiero coser para atrás. En el piquillo hacemos un punto. En las de 4 cadenas hacemos 5, que es lo mismo que del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Es para que tengamos exactamente lo mismo. Y ahora cada punto de los 4, un punto. Y ahora hasta arriba. Otra vez. Y hacemos los 30 ojitos o los que ustedes decidan, ¿verdad? Lo que necesite. Bueno, hice un clic y quedó mudo. Así que bueno, llegamos hasta el final, donde está la colita. Esta colita la dejo por el borde que he terminado aquí. Cuando terminamos este punto, me vengo a un punto bajo, que lo hicimos lo mismo en el cuello. Bueno, entonces aquí termino en el ojito. Voy a meter un punto. 1, 2, 3. Un ojito, 2 ojitos y 30. Porque es lo que vamos a dejar para unir
con el otro lado. ¿Ve? Ya nos queda ahí el lacito. Me encanta, me encanta. Ya lo vamos a medir en un momento. Bendiciones, continuamos. Bueno, aquí terminamos el último punto de cierre. Igual, se pueden poner un avalorio o varios brillantitos. Hacen un nudito. Ahí lo que deseen. Vamos a agregarle. Muy bien, ¿cómo me les fue ya con el final? Bueno, pues sí, aquí esos pequeños avalorios en realidad no necesitan mucho. Pueden poner una bola también, un nudito y listo. ¿Sí? Ahí nos queda al final como agregando peso para que él no se enrosque, como digo yo a veces. Y así nos han quedado la manguita, tal como se los presento al inicio, como se los modelo, siempre están los originales. ¿Ven? Así que ve, ahí se los dejo modelando para que lo vean qué bonito que se ve. Me encanta así con falda, no me lo he puesto con pantalón, pero sé que se va a ver muy bonito y como me dijeron por ahí, para usar con todo. Muy, muy bonitos, me encanta, me encanta. Saludos y bendiciones y con esto me despido, que nos vemos en un tutorial de un chalequito o blusita rojo, comenzando a hacer un panel en punto alpino. Luego hacemos aquí el calado, ve cómo nos queda por detrás el punto alpino y por el frente nos queda ese efecto preciosísimo así. Ahí ya lo estoy comenzando y así que bueno, nos vemos, si Dios lo permite, como cada semana.